Hablaremos del viejo de la montaña y los asesinos. Se ha escrito mucho sobre este personaje. Odarico de Pordenone, Marco Polo en el libro del Millón. Bueno, ahí es donde Marco Polo cuenta todas las cosas que nosotros sabemos o que creemos saber sobre sus viajes, ¿no? Cuenta cosas sobre los chinos de aquí, los chinos de allá. En realidad, lo curioso es que Marco Polo no vio chinos, sino que vio mongoles, porque casualmente una dinastía de Mongolia estaba dominando la China. Bueno, incluso la sorpresa de Marco Polo ante la civilización china no era sino sorpresa ante lo que habían dejado los mongoles. Era un momento de gran decadencia. Pero ¿cómo serían los chinos que aún en la decadencia les sobraba paño para impresionar a un hombre que venía de Venecia, no es que venía de caseros? Bueno, ahí le mostraron un montón de cosas, entre ellas los cohetes. Ah, la pólvora. Sí, no vamos a hablar de eso, pero me acordé ahora y me imaginé a Marco Polo viendo cohetes por primera vez. Porque seguro que el Kublai Khan, que así se llamaba el emperador, le habrá dicho a sus cortesanos: bueno, vamos a mostrarle a este veneciano de lo que somos capaces. Vamos a tirar algunos cohetes. Y ahí nomás, ¡po! Veo cómo son los chinos. Hay que darle 10 pesos para que empiecen y 100 para que terminen. Y hay algo que siguen haciendo como protocolo, ¿no? El jefe de Estado de la China, A cuando tiene cohetes. visitas protocolares, Sí, muestran enseguida. Sí, hacen eso. Hacen eso. Bueno, no vamos a hablar de Marco Polo, pero sí del viejo de la montaña. Época, preguntarán los presentes. Bueno, la época de Marco Polo es a final del siglo XIII, pero estaban desde antes, quizá desde la toma de Jerusalén por los cristianos, 1099. Había un grupo de personas que se llamaban los asesinos, cuyo jefe era un señor llamado el viejo de la montaña. ¿Dónde vivían? Vivían en un lugar espantoso llamado Alamut, que creo que quiere decir la piedra. Y era una montaña muy alta que tenía en la cima una especie de filo, como una pequeña meseta. Tenía unos 400 metros de largo ese filo, y en la parte más ancha 30 pasos. Así que era un lugar extraño, ¿eh? Sí. Extraño. Bien. Y ahí estaban, medio apretados, y allí vivían los asesinos, haciendo equilibrio, calculo. No podía llegar nadie a ese lugar. Había una escalera secreta, que es la que usaban ellos para subir, y se defendía con un solo soldado. Con solo poner un soldado ahí podían defender adecuadamente, porque era muy estrecha y solo podía pasar un soldado a la vez, así que poco sentido tenía organizar un ejército de, digamos, 5.040 personas para vencer a ese solo soldado. Digo con un soldado, digamos 2, ponerle 3, por ahí si se dormía, o por lo que pudiera pasar, ¿viste? Pero bueno, no se podía atacar ese lugar. Lo mismo pasaba con Machu Picchu, la ciudad secreta de los quechuas, allí donde estaban los amautas, esos sabios que sabían de todo un poco. Bueno, ahí también había unos desfiladeros muy estrechos que podían defenderse con un solo soldado, ponele 2. Pero además era muy difícil llegar a Machu Picchu, ya que cuando llegabas a donde estaba el desfiladero, no tenías a nadie porque casi todo tu ejército se había caído por algún precipicio, o se habían vuelto porque era muy lejos, o el problema de la altura, se te apunaban, etcétera. Tenemos entonces a los asesinos en su mesetita, manejados por el viejo de la montaña. ¿Qué hacían?, preguntará usted. Mataban, como su nombre lo indica, salían por ahí, mataban a la gente y la afanaban. A veces cometían algunas crueldades, gente malísima, vamos a decirlo de una vez. Eran valientes, desde luego. Solo para vivir en ese lugar había que serlo. Y su jefe, como se ha dicho, era este viejo. ¿Cómo hacía para reclutar soldados? Esta es la pregunta central de la charla de hoy.
El viejo de la montaña salía, quizá con alguno de sus ayudantes, se ponía por ahí en un bosque, en un prado, elegía un joven que estuviera más o menos bien para el ejército, para la banda de asesinos. No iba a elegir un gilastro, buscaba que fueran musculosos, jóvenes, yo qué sé. Entonces esperaba que el tipo se durmiera o se distrajera, iba por atrás y le metía un palazo en la cabeza, muy sutil. Hasta aquí viene un estilo que alcanzamos a entender. Sí, El sí. tipo se dormía por efecto del palazo. Había incluso una técnica para pegarle con el palo al joven, ni tan fuerte como para liquidarlo, ni tan despacio para que no le haga nada, que claro. no le hiciera nada. El tipo se desmayaba y luego despertaba, pero despertaba ya en la meseta, arriba. Y el viejo de la montaña, junto con sus asesinos, habían construido allí en la meseta un paraíso, un pequeño paraíso. Esta es una construcción que vale la pena intentar, no un shopping center. No faltará que me diga, yo cuando estoy en el shopping center siento que también estoy en el paraíso. Sí. Bueno, es otra conversación. Construyeron entonces un paraíso, no sé cómo sería, me imagino, imaginemos cómo sería el paraíso. Muchas minas, sí, sándwiches de miga. Comida, no, ¿Qué sé yo? Estoy diseñando mi propio paraíso. Ese más grande, un paraíso. Sí. Bueno, muy grande no era, porque No. el lugar era pequeño, ¿no? No, yo lo que me imagino, patas de jamón colgadas del techo. Sí. Bueno, las huríes serían las mujeres, ¿no? Aquellas chicas cuyas lágrimas eran capaces de endulzar los mares. Así eran las huríes, ¿no? Serían falsas, porque si estabas en un paraíso falso, estas eran huríes falsas. A lo mejor sí. Eran las hermanas de los tipos, andás a ver. Bueno. Entonces al prisionero lo llevaban ahí, lo ofuscaban con hachís, y para aumentar todavía esa sensación de irrealidad que sentían los jóvenes que ya venían de ser atacados con un palo y que se despertaban allí, bueno, le daban un poco de hachís. Como su nombre lo indica, porque de ahí, de hachís, viene el nombre de Hassassin, asesino. El tipo se despertaba en el paraíso, medio zumbado, veía las minas, los sándwiches, las masas, escabios, tipos que te abanicaban, todo eso, y llegaba un momento que se acostumbraba. Claro, claro. Y no podía renunciar a él. Bien, ¿viste cómo es? Sí, sí. Uno se acostumbra a un tipo de vida sí, bueno. Y ya no puede renunciar. Eso es lo que tiene uno. Bueno, en ese momento, cuando ya se acostumbraba el tipo, le pegaban otro palo en la cabeza, lo llevaban otra vez al mismo lugar donde lo habían encontrado. O sea, el tipo se dormía en el paraíso, se despertaba otra vez en su pieza, un cotorro que no valía 3 guitas. Imagínate, te dormías en el paraíso, despertabas en una pieza, en una de las peores experiencias posibles. Pero en ese momento, golpeaba la puerta de la humilde casa. ¿Quién es? Y venía un tipo que era un agente del viejo de la montaña. Claro. Soy agente del paraíso, dice, aquí trabajamos así. ¿Querés volver al paraíso o querés quedarte aquí en esta pieza? No, decía el tipo, quiero volver al paraíso. Bueno, decía el agente del viejo de la montaña, para volver tenés que hacer lo que nosotros te digamos. Claro. Y así trabajaban para el viejo de la montaña, que hay que decir que el viejo no era uno, sino que fueron muchos, que se iban sucediendo. El primero fue un señor Hassan ibn Saba, y todos sus sucesores, empezaron por el siguiente, que fue Busurg Umid, se llamaron también viejos de la montaña. No era un señor, era un cargo, una claro. Dignidad. Bueno, dicen, si querés volver, haz lo que yo te diga. Y lo que le decía era terrible, porque tenían que matar, porque eran asesinos. Y casi todos aceptaban. Decían, bueno, está bien, total. Y ahí volvían a ese paraísito de 400 metros, pero a cambio de eso tenían que cometer toda clase de delitos. Les iba bien, muy bien. Puede decirse que los victimarios eran también víctimas porque, bueno, vivir adormecidos en un paraíso de mentiras, no era tan malo.
Ahí termina la primera historia, la del viejo de la montaña. Pero la segunda es un complemento de esta, y que es de un señor que se llamaba Asoka y que vivía en la India, que era un gran gobernante, pero para castigar a los funcionarios traidores o a los delincuentes, o quizás sus enemigos simplemente, construyó un infierno artificial. Así como los asesinos habían construido un paraíso, Asoka construyó un infierno. Le salió más barato porque es menos costoso construir un infierno que un paraíso. Quizá porque pareciéndose la tierra más al infierno que al paraíso, hay menos modificaciones que hacerle. Pero vale la pena pensar en esto, a saber que cuesta más construir algo para la felicidad que para la desdicha. Y ahí funcionaba este infierno, pero le fue tan mal a Asoka, quizá como suele ocurrir con los constructores de infiernos, él mismo fue víctima de esas instalaciones infernales que había construido. Digamos, lugares donde se quemaba a la gente, Sí. diablos de 8 a 12, cama de clavo, Sí, no yo sé, me imagino ferrocarril humo, Sarmiento, no sé. Señor. humo, incienso. Ahora bien, los Incienso funcionarios desde que el paraíso. mandaban al infierno, funcionarios traidores, también recibían un palazo por atrás. Se acostaban en su cama y se despertaban en el infierno. No siendo yo muy amigo de las alegorías, podría decir que si bien es cierto que no existen ya ni viejos de la montaña, ni los asesinos, ni tampoco Asoka, quién sabe si podemos estar tan tranquilos acerca de la existencia de paraísos o de infiernos donde por ahí aparecemos sin comerla ni beberla, ¿no? Me parece a mí que el amor se parece un poco a ese paraíso del viejo de la montaña. Uno por ahí es un muchacho más o menos musculoso, se duerme en una reposera, alguien viene, le pega un palazo y cuando uno se despierta está en el paraíso. Uno llega a ese paraíso, empieza a acostumbrarse a él, después ya no puede concebir la vida si no es allí, y suele suceder que un día alguien le pega otro palazo y usted se levanta ya sin ese paraíso y no lo puede soportar. A veces sucede algo peor, viene la gente del viejo de la montaña sabiendo que usted se acostumbró al paraíso y le dice, si querés volver al paraíso tenés que hacer lo que yo te diga. No me diga que no es una historia de amor. Sí. Es una historia de amor, ¿no? A veces las historias de amor también se parecen al infierno de Asoka, ya incluso a veces del primer día. Me pregunto yo, ¿no será este mismo mundo donde vivimos un paraíso en el cual estamos por un palacio que nos han dado, adormecidos por vaya a saber qué menjunje, y del cual egresaremos para ir a un lugar todavía peor si cabe? Bueno, ¿o no será este el infierno de Asoka, al cual hemos sido mandados por algún delito cometido, por alguna corrupción perpetrada, o por ser enemigos de quien el bacalao corta? ¿Qué sé yo? Con estas dos preguntas finaliza esta charla.